Muchas gracias por estar escuchando. Mi nombre es Verónica Cuevas. En esta ocasión te voy a compartir una enseñanza que he titulado El rojo me recuerda a Jesús. Si estás siguiéndonos en el curso de pandero y danza Venid y Adoremos, sabrás que esta enseñanza es un complemento al video titulado Significados del color rojo. Te recomiendo que veas este video porque tendrá más sentido lo que estaremos platicando en este tema. Este video lo puedes encontrar en nuestra página web www.venidyadoremos.com o también lo puedes ver desde nuestro canal de YouTube Venid y Adoremos Salmos 95:6. Comencemos. El color, los colores, la gama de tonalidades que vemos a nuestro alrededor es tan importante que no solo llama nuestra atención sensorial, sino que hay estudios especializados que consideran los colores y su relación con la vida diaria. Ejemplo de lo anterior es la llamada psicología del color. La psicología del color se dirige a analizar cómo percibimos y nos comportamos ante distintos colores, así como las emociones que suscitan en nosotros dichos tonos. Lo que el hombre sin Dios no entiende es que toda la creación llena de colores nos habla de su creador. Dios creó todo lo que existe, todo lo que podemos ver y aún lo invisible. Es Dios quien nos da la vida y la capacidad para distinguir los colores. Los creyentes vemos a Dios a través de sus grandes obras y los colores son una manifestación visible que nos presentan el multiforme amor de Dios, su carácter y la variedad de sus regalos. Así, por ejemplo, cuando vemos el color azul claro, pensamos en el cielo que es el mejor referente a este color, por lo que incluso llamamos a esta tonalidad azul cielo. El mirar el infinito cielo nos habla de la magnitud del poder de Dios, de su fidelidad y de su presencia. Nos recuerda el lugar de habitación de nuestro Dios y nuestro destino eterno a su lado. Pues bien, cuando he ministrado en alabanza y adoración, cuando en la danza he incluido de alguna manera el color rojo, el rojo me recuerda a Jesús. A Jesús por su sangre derramada en la cruz para el perdón de mis pecados. A Jesús por su vida entregada en sacrificio para libertarme. A Jesús como muestra del amor inmenso del Padre que lo entregó para que yo pudiera tener vida eterna. El rojo me habla de Jesús. En días pasados me desperté pensando en un texto bíblico que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Busqué el texto y luego de leer el capítulo completo me enfoqué en Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 4. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Vamos analizando este texto parte por parte. En el versículo 1 comienza diciendo: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Nosotros se refiere también hoy a cada uno en este siglo, en este tiempo y en nuestras circunstancias. Nos pone como referencia a grandes hombres y mujeres que demostraron su fe. Echemos un vistazo a esa gran nube de testigos en el capítulo 11 de Hebreos, donde el ingrediente principal de la receta
es la fe. Por ejemplo, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, cuando fue probado, ofreció incluso a Isaac. Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. Celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. También por la fe, en época de Josué, cayeron los muros de Jericó después de haberlos rodeado durante 7 días. Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo?, dice el versículo 32. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Versículo 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Hasta aquí hemos visto grandes hazañas que estos hombres y mujeres de los que se nos habla en Hebreos capítulo 11 alcanzaron por su fe. En la historia de la Iglesia y hasta nuestros tiempos hay muchos más testigos que por fe han hecho grandes avances en la predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra, como lo mandó Jesucristo en Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por la fe agradamos a Dios. Creemos y obtenemos victorias, promesas, resultados, crecimiento, madurez. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, en la parte A, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. En la parte B dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Continuemos con nuestro texto base, Hebreos 12, y vamos a continuar con la segunda parte del versículo 1. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La versión Palabra de Dios para Todos lo explica de la siguiente forma: quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente.
Continuemos con este versículo. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La versión traducción lenguaje actual lo muestra así. Pues la vida es una carrera que exige resistencia. Hasta aquí hemos entendido que nosotros tenemos ejemplos claros y contundentes de personas de carne y hueso como nosotros que han demostrado su fe desde la antigüedad. Los tiempos y las costumbres cambian, pero el creyente sigue experimentando pruebas y desafíos que solo puede vencer con la fe. Para poder avanzar en la carrera, debemos dejar todo el peso que no necesitamos, equipaje del mundo y sus ofertas, cargas que nos hacen cansarnos, detenernos y muchas veces no seguir, abandonar e incluso retornar. El mundo nos hace creer que llevar en el viaje de todo y de esto y de aquello es necesario, pero como Jesús le dijo a Marta en Lucas 10:41, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Dejar el pecado no solo aligera nuestros pasos, sino que nos fortalece y nos da resistencia. Siendo libres del pecado, caminamos sin arrastrar las cadenas que antes nos ataban. Versículo 2 de Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Traducción lenguaje actual dice así: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. La versión Palabra de Dios para Todos dice esta frase de la siguiente manera: fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. Otra versión, la versión Dios habla hoy, dice este mismo versículo con otras palabras. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. La palabra puestos nos habla en el original griego prokeimai de colocar ante la vista, estar o poner delante, poner primero o estar presente en la mente. Poner los ojos en Jesús implica tener una atención bien enfocada, no dividida o distraída en otras cosas, tener la vista fija en un solo objetivo. No desenfocarse de Jesús, de su amor, de su obra, de sus enseñanzas, de su poder, de sus promesas. Es no perder la perspectiva del plan de Dios. Recordemos que perspectiva tiene que ver con la forma en que analizamos una determinada situación u objeto. Es un punto de vista sobre una situación determinada. Las pruebas, las circunstancias por las que pasamos los cristianos pueden hacer que perdamos la perspectiva correcta, es decir, la forma en que vemos las cosas. Debemos tener la perspectiva del plan de Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Filipenses capítulo 2, versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Romanos capítulo 8, versículo 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Finalmente leamos primera de Juan capítulo 4, versículos 4 y 15. En el versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Estos versículos nos ayudan a tener la perspectiva correcta. Nos recuerdan que no debemos estar variando nuestros pensamientos, sino que tenemos que afirmarnos en los pensamientos correctos de la palabra de Dios, enfocando nuestros ojos en Jesús, no buscando las cosas propias, sino lo que es de Cristo. También nos ayudan a poner la mira en las cosas de arriba, nos recuerdan que no nos enfoquemos en las cosas de la tierra y que no puede haber algo que sea capaz de separarnos del amor de Dios. Nos recuerdan también que debemos retener nuestra fe, que debemos proseguir a la meta y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Continuamos con Hebreos 12, el versículo 2. La segunda parte donde dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. La traducción Dios habla hoy dice este mismo texto con las palabras que voy a leerles. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Mirar a Jesús nos enfoca en lo eterno y no en lo pasajero, en la recompensa y no en la prueba. Mirar a Jesús pone una visión de la meta y no una fijación en el camino y sus obstáculos. Debemos entender lo que Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Versículo 3, Hebreos 12. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La traducción del lenguaje actual describe este mismo versículo así. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso, ustedes no deben rendirse ni desanimarse. En la versión Palabra de Dios para Todos, el mismo versículo 3 del capítulo Hebreos 12. Si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores.
Veamos una versión más. Dios habla hoy. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso no se cansen ni se desanimen. En estas versiones que hemos leído nos damos cuenta de algunas actitudes o de algunas emociones y sentimientos que son humanas, como por ejemplo sentirse desfallecido, agobiado, cansado, desanimado, pero también aquí en estos mismos textos encontramos que debemos considerar a Jesús para que podamos nosotros dar la respuesta correcta. Es decir, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, para que no nos rindamos ni nos desanimemos, para que soportemos pacientemente el maltrato de parte de los pecadores y para que no nos cansemos ni nos desanimemos. Poner los ojos en Jesús nos muestra el camino. Nos ayuda no solo a esquivar, sino a pasar por encima de las circunstancias, del desánimo, de la tentación de rendirse, del desfallecer, del agobio del día a día, del cansancio y de toda montaña que se levante en el camino. Meditemos en Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Poner los ojos en Jesús nos recuerda el amor del Padre y a esperar en Dios. Continuamos con el versículo 4, mismo texto, Hebreos capítulo 12. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Cada palabra de este texto que hemos analizado ha tomado sentido cuando leímos el final del capítulo 11, en donde hablamos de los héroes de la fe. Meditemos en Hebreos 11, versículos 35 al 37. El versículo 35, la parte B, dice: luego de que se leen todas las hazañas y las recompensas que alcanzaron los héroes de la fe, vemos en los siguientes versículos una contraparte también, lo que ellos tuvieron que soportar y que también a través del desarrollo de su fe o de aplicar su fe pudieron vencer. Porque en el versículo 35, en la parte B, dice: mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Versículo 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Aún no hemos resistido hasta la sangre, aún no hemos resistido hasta la muerte, aún no hemos resistido hasta el martirio, aún no hemos sido perseguidos y torturados. Las pruebas que podemos estar viviendo hoy en día no nos han llevado aún a derramar nuestra sangre por nuestra fe en Jesucristo. Y veamos estos héroes de la fe que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, que anduvieron de un lugar a otro, que anduvieron pobres, angustiados, maltratados, y sin embargo no aceptaron rescate, es decir, no aceptaron negar su fe, aún a costa de entregar su propia vida. Nosotros aún no hemos resistido hasta la sangre, como dice versículo 4 de Hebreos 12. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7 al 10 nos habla de vivir por la fe.
pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cómo conseguían tener esta visión en esas aflicciones? Teniendo puestos los ojos en Jesús. Hebreos capítulo 11, versículo 6, parte A, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Parte B del mismo versículo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Con estas breves reflexiones llegamos a las siguientes conclusiones. El rojo nos recuerda a Jesús. Pensar en Jesús nos mantiene enfocados. Mantenernos enfocados nos mantiene con los ojos puestos en Jesús. Poner los ojos en Jesús nos mantiene por encima de toda circunstancia adversa. Estar por encima de las circunstancias adversas nos mantiene en el camino, es decir, en Jesús, que es el camino. Mantenernos en el camino nos lleva a avanzar, y avanzar nos llevará a la meta. Con este sencillo tema quiero invitarles que cuando miremos el rojo sea una ocasión para que pensemos en la vida que Jesús nos dio con su sangre. Y frente a tan grande regalo, con los ojos fijos en Jesús, toda tempestad y aún todo huracán que estemos viviendo y que sea de la más grande categoría, jamás toque en nuestra tierra ni deje estrago alguno. Una vez más, quiero agradecerles por escuchar y les invito a que continúen siguiendo la serie acerca del significado de los colores y las enseñanzas que complementan estos videos. Así como también les invito a que analicen los temas que se exponen en el curso de pandero y danza. Venid y adoremos. Reciban un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Hasta la próxima.